Lo único que queda por definir en la eliminatoria sudamericana es el repechaje mundialista y la última fecha va a estar de infarto. Y hoy les voy a explicar por qué, como siempre, con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, hoy vamos a hablar de la última fecha e incluso de la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas que van a definir el cupo al repechaje mundialista. Un cupo que se están peleando esencialmente la selección venezolana y la selección boliviana. Vaya un abrazo para todos los amigos venezolanos y bolivianos que siguen este canal. Dos de las comunidades más grandes y dos de las comunidades que han impulsado Cafecito Gol, de las más fieles desde el inicio. Y mira, nos toca hoy en día enfrentarnos por un cupo al repechaje. Una selección como la boliviana, que tiene más de 30 años sin ir a una Copa del Mundo, y una selección como la venezolana, el amor de mi vida, deportivamente hablando, que nunca ha ido a un mundial de fútbol masculino, de la categoría, de la selección mayor, ¿no? Y hoy traigo algunos datos que pueden servir para imaginarnos e ir proyectándonos de cara al mes de septiembre cómo va a ser esa última doble fecha y cómo va a ser ese último día, esa última jornada que desde ya les digo va a ser de alto impacto, va a ser inolvidable y va a ser de mucha tensión y mucho nervio. Y ya hay mucha ansiedad porque faltan 3 meses desde que estamos haciendo este video, ahora en el mes de junio que se está jugando el Mundial de Clubes, faltan 3 meses para llegar a septiembre y la ansiedad nos está comiendo y no paro de pensar algunas cosas que pudieran ocurrir en el mes de septiembre en esos partidos. Y las he anotado acá, en mi blog de notas del celular tengo bastante información que comentarles, ¿no? Y cosas que por allí no se han dicho tanto. Lo primero, Venezuela le saca un punto a la selección boliviana, a falta de 2 fechas. Ese punto es más que valioso porque además la selección vinotinto tiene un diferencial de goles muy favorable. La selección boliviana ha recibido muchísimos goles, y el diferencial entre Venezuela y Bolivia es de, creo que más de 10 goles. No puedo ser tan específico porque no tengo la cifra exacta, pero es lo suficientemente amplio como para que la Vinotinto esté bastante tranquila. Porque incluso siendo brutalmente goleada por selecciones como la Argentina, es difícil que Bolivia pueda revertir ese diferencial de goles, y creo que esto es algo que ya está escrito, está más que sabido. Entonces Venezuela cuenta con un buen diferencial de goles y un punto adicional. ¿Qué pasa? Que en la penúltima fecha los dos equipos, las dos selecciones van a tener paradas muy bravas. La selección boliviana va a jugar contra Colombia en Barranquilla. Vamos a hablar primero de Bolivia, ¿no? Y esa fecha 17, la penúltima. Tiene que ir a Barranquilla. Y aunque la selección boliviana ha mostrado en estas eliminatorias con Oscar Villegas sobre todo un mejor juego, una mejor disposición para tocar el balón, una juventud talentosa en Miguelito, Ramiro Vaca, aunque no sabemos si va a estar, eso es otro elemento a puntualizar, ¿no? Sigue con el tema dopaje, aunque se ha determinado en el segundo frasco, en la segunda prueba, que sí estaba positivo Ramiro Vaca. Más allá de eso, la cantidad era mínima de producto irregular, y esto pudiera significar que evidentemente sucedió una contaminación y podría tener menos tiempo de sanción. Pero bueno, eso queda a determinar. No se sabe si va a estar disponible para esa doble fecha. Pero bueno, Bolivia tiene un talento importante, pero aún así hay que ver si le alcanza para sacar puntos en Barranquilla. Y es muy bravo porque, no sé si lo saben, pero la selección boliviana jamás ha empatado ni siquiera por eliminatorias en Colombia. Nunca. Ha ido 7 veces a Colombia a disputar partidos por eliminatorias y las 7 veces ha perdido. Nunca ha sacado un empate, nunca ha ganado. Pero ese no es el dato más duro de todos. El dato más duro es que nunca la selección boliviana en Colombia ha marcado ni siquiera un gol. Nunca. Por eliminatorias, repito. Tiene 7 partidos jugados, 7 perdidos, 0 goles marcados y 17 goles recibidos. Así que probabilísticamente hablando, la situación es compleja, ¿no? En esta penúltima fecha para la selección boliviana en Colombia. Porque además se esperaba quizás la verde, contar con una Colombia ya clasificada.
en esta doble fecha anterior, esta fecha que acaba de terminar, en la que empata con Argentina, empata con Perú. Si la selección Colombia hubiese sacado adelante esos dos partidos, ya estuviera prácticamente clasificada o clasificada, y ese partido sería un mero trámite, en donde incluso pudieron haberse probado algunas piezas. Pero esto no ocurrió, esto es algo que no sucedió, y claramente la selección boliviana se tiene que enfrentar a una Colombia que va a buscar la clasificación oficial al Mundial, aunque ya virtualmente esté clasificada, la clasificación al Mundial de manera oficial, ¿no? Ganando el partido Colombia contra Bolivia ya estaría en el Mundial 2026. Entonces, dicho eso, la parada es muy brava para la selección boliviana y Colombia en ese partido no va a escatimar, va a poner a sus principales figuras para amarrar el partido, que en teoría podría ser de los más accesibles para la selección Colombia durante las eliminatorias, que es Bolivia en casa, Colombia en casa contra Bolivia. Entonces, bueno, ahí está complicadísimo, ¿no? Además de esto, hay que tomar en consideración un aspecto muy importante, que es que Bolivia tiene ese mismo dilema que tiene Venezuela de, bueno, tengo jugadores amonestados. Entre esos Miguelito, por ejemplo, y Venezuela, Salomón Rondón. Entonces, ambas selecciones tendrán que ver si se tienen que cuidar en esa penúltima fecha, porque si le sacan amarilla a uno de sus jugadores claves, no va a poder estar en el partido definitorio. El último partido, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, Bolivia además tiene ese dilema de seguir con su equipo principal o si partir el equipo. Si vale la pena arriesgarse en esta penúltima fecha, algo que ya había desestimado Oscar Villegas cuando fue a Venezuela en esta fecha pasada, para después ir a jugar en casa contra Chile. Pero algo que sí había hecho, por ejemplo, cuando tuvo la oportunidad de jugar contra Ecuador y después recibir a Paraguay. Y después hizo algo similar cuando después le tocó jugar en esta doble fecha que enfrentaron de último a Uruguay. También de alguna manera cuidaron algunas piezas. Entonces, estamos hablando de probabilidades, ¿no? Cosas que pudieran hacer que este partido para Bolivia se le pueda ver complicado. Pero acá también está el tema de que si la selección boliviana va con todo contra Colombia y se envalentona y no especula, podría sacar un punto que, por muy difícil que suene, si logra el milagro de sacar al menos un punto, imagínense una victoria, ya estaría amarrando prácticamente el repechaje. Pero un punto le daría mayores obligaciones a Venezuela. O sea, si Bolivia llega a empatar en Barranquilla, las obligaciones crecerían para la Vinotinto. Entonces, no está fácil soltar tampoco este partido, ¿no? Olvidarse del último partido por unos momentos y pensar en el siguiente encuentro, que es contra Colombia, y tratar de sacar y rescatar algo de allí. Es algo que Villegas incluso ha dicho. Pero bueno, ahí vamos contextualizando, ¿no? Esta es la penúltima fecha para Bolivia. Para Venezuela, ¿cómo está la cosa? Complicadísima también, porque sucede algo parecido. Venezuela tiene varios amonestados, varios. Yangel Herrera, Salomón Rondón, Jefferson Soteldo, que le sacaron amarilla, creo que en esta última doble fecha. Un montón de jugadores. O sea, Venezuela tiene como entre 8 y 10 jugadores amonestados. Habrá que después hacer la mega previa con eso bien especificado. Lo vamos a hacer cercano a septiembre, pero tiene muchas amonestaciones. Y Bolivia creo que tiene 6, 7 u 8, algo así. Entonces, es complicado porque Venezuela también va a tener ese dilema. ¿Guardo mis mejores piezas o de verdad busco el punto contra, por ejemplo, Argentina? Argentina de visita. Venezuela tiene que ir a Buenos Aires. Ya le empató a Argentina como local en un estado de cancha completamente distinto a los que hemos visto en Maturín, que Maturín se ha comportado increíblemente bien con la cancha. Ha sido destacado incluso por periodistas como Gastón Edul, salvo en ese partido contra la selección argentina, que el drenaje no funcionó porque el día de lluvia de esa vez fue una locura. Una locura. Esa cancha de resto siempre se mantiene en muy buen estado y la hemos visto en óptimas condiciones cuando ha habido otro contexto, incluso cuando ha llovido, pero esa vez fue especial. Y bueno, obviamente allí Venezuela pudo aprovechar que Argentina no pudo jugar por debajo y pudo sacar diferencias la Vinotinto, ¿no? Le hizo un buen partido al albiceleste, pero esta vez va a jugar de visita en un contexto muy bravo, no solo porque es Argentina la campeona del mundo en casa, sino porque probablemente sea el último partido, probablemente no, es que va a ser así, último partido de eliminatorias de Messi en casa. Bueno, es que siempre decimos que va a ser el último, pero después estos tipos se reinventan. Miren a Ronaldo
cómo sigue jugando después de que pensamos que se iba a retirar de la selección post-mundial. Pero sí, probablemente sea el último partido de Messi en eliminatorias en casa y la gente lo va a querer despedir y Argentina va a querer despedir a Messi con una victoria. Entonces tampoco Argentina, más allá de estar clasificada oficialmente, creo que vaya a especular demasiado. Ahora, sí se puede dar un escenario en donde Argentina no salga a matar y salga a jugar relajado. Eso puede ser beneficioso para el biceleste y malo para la Vinotinto, que seguro va a salir con mucha tensión. Pero capaz relajado por allí la Vinotinto pudiera milagrosamente sacar un empate. El tema es que Venezuela no está jugando lo suficientemente bien como para que yo crea que este empate sea posible hoy por hoy. Pero se puede dar. No sería la primera vez, a diferencia del catastrófico historial que tiene la selección boliviana contra Colombia. Pese a Argentina ser una selección campeona, tricampeona del mundo, una selección muy muy potente en Sudamérica, Venezuela sí ha ido a Buenos Aires y ha rescatado empate. O sea, logró empatar un partido por allá en la eliminatoria del 2018. De hecho, Venezuela estuvo ganando gran parte de ese encuentro y hasta el segundo tiempo, si no es por un desvío y autogol de Venezuela, ese partido lo perdía Argentina y se complicaban sus opciones de ir a la Copa del Mundo. Ojo. Así que Venezuela tiene este tipo de experiencias, ¿no? En donde en partidos bravos con selecciones muy complejas puede hacer buenos partidos, puede hacer buenos encuentros. Pero bueno, no vimos eso, por ejemplo, contra Uruguay en el centenario y este le baja un poco el pedestal a la Vinotinto. Yo no espero victoria ni empate de este encuentro. Creo que es un partido que Venezuela debería perder. Eso es lo que dicta la lógica. Y esto emparejaría las cosas. O sea, pierde Bolivia, pierde Venezuela y se llegaría a la última fecha tal cual como estamos ahora. Tal cual. Venezuela un punto por encima de Bolivia. Hay que ver quién recibe más goles. Si Venezuela en Buenos Aires o Bolivia en Barranquilla. Ojo, digo Buenos Aires, pero hay un rumor de que este partido Venezuela-Argentina se juegue en Rosario para despedir a Messi. Esto es un rumor, nada confirmado hasta el momento. Entonces, bueno, vamos viendo el panorama, ¿no? Así se va tejiendo la cosa. Sí quiero decir que, a ver, si Venezuela empata con Argentina, se abre un escenario para Venezuela muy, muy interesante, muy interesante. A ver, vámonos primero a hablar de Bolivia. Vuelvo a Bolivia. Si Bolivia empatase con Colombia, empataría a Venezuela en puntos. Pero el diferencial de goles beneficia a la Vinotinto. Esto significaría que igual Bolivia no tendría el futuro en sus manos. Tendría que recontra golear a la selección brasileña y Venezuela tendría que recibir unas golizas tremendas de la selección argentina y de Colombia. Solo eso le abriría una pequeña puerta de esperanza a Bolivia. Pero bueno, Bolivia, repito, empatando contra la selección colombiana en Barranquilla, aún así no dependería de sí misma. No dependería de sí misma. Y si Venezuela, ese último partido, que es contra Colombia, lo gana y Bolivia gana contra Brasil, aún así Venezuela seguiría yendo al repechaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que es mucho más intrascendente. No digo que no sea importante, pero es más intrascendente el empate de Bolivia en Colombia que lo trascendental que puede ser un empate de Venezuela contra la selección argentina en Buenos Aires o en Rosario. ¿Por qué? Porque si Venezuela empata y Bolivia pierde en la penúltima fecha, Venezuela le sacaría 2 puntos a Bolivia. Da igual porque si Bolivia gana su último partido y Venezuela lo pierde, Bolivia pasaría a Venezuela. Pero ese empate de Venezuela contra Argentina le permitiría doble resultado a favor para tener el destino en sus manos contra la selección colombiana en la última fecha. Porque Venezuela podría ganar, que es lo ideal, o podría empatar. Si empata Venezuela con Argentina y empata contra Colombia, haría 2 puntos, más 1 que le ha sacado Bolivia, serían 3 puntos. Y si la selección boliviana gana uno de los 2 partidos, haría esos 3 puntos, pero en goles no le va a alcanzar. Así que lo importante de Venezuela de sacar un punto en Argentina es inmenso, o sea, es muy muy importante. Llegarían mucho más tranquilos a Maturín sabiendo que están en casa, que la obligación no es de victoria. Claro, no saldrían a empatar porque el que sale a empatar pierde, pero sabes que jugando en casa, estando invicto en estas eliminatorias, es difícil que pierdas un partido, incluso jugando contra Colombia, además sabiendo que Colombia va a estar clasificada y que el empate a Colombia no le viene mal. O sea, un empate de Colombia en Venezuela es un buen resultado para Néstor Lorenzo, aunque claramente mucho mejor es la victoria. Pero Colombia relajada, probando algunas piezas, podría
podría verse bien un empate. Entonces Venezuela se quitaría muchísimo más peso y presión sacando un empate en Argentina. Ahora, el tema, repito, yo lo veo muy complicado. Entonces, suponiendo que los dos pierden en la fecha 17, en la penúltima, porque ya explicamos, ¿no? Es difícil, Venezuela en Argentina, Bolivia en Colombia, el historial. Bueno, repito que esto significaría que Venezuela mantendría un punto sobre Bolivia y la última fecha va a ser Venezuela-Colombia, Bolivia-Brasil. Venezuela-Colombia en Maturín, Bolivia-Brasil en el Alto, hasta ahora. ¿Llegan cansados los dos? ¿Llegan descansados los principales y los titulares? ¿Se guardan por completo los dos equipos, sus equipos titulares, soltando la fecha 17 como si no importara? ¿Cómo vale la pena jugar la fecha 17 para llegar a la fecha 18? Yo tengo serias dudas con respecto a este asunto. Por el tema de las amonestaciones, por las cargas, por darle prioridad a un partido sobre otro. Veremos, ¿no? Yo todavía no tengo una respuesta de lo que se debe hacer, pero si me preguntan el día de hoy como venezolano, a mí me gustaría cuidar a piezas como Soteldo y Salomón Rondón. Pondría a Yangel Herrera a jugar el partido en Argentina porque no ha tenido un buen presente con la selección vinotinto. Pondría a Cristian Cáceres a que juegue también ese partido contra Argentina porque no ha tenido un buen presente con la vinotinto. Por lo tanto, si los dos se perdieran esa fecha final contra la selección Colombia, creo que tenemos jugadores en mejor momento como Telasco Segovia y el Brujo Martínez para ser titulares en ese partido clave. Entonces me deja un poco tranquilo saber que tengo de alternativas a Yangel y a Cáceres, que son dos jugadores de primer nivel, solo que no han estado bien. Entonces me sirve que estén en Argentina para recobrar la confianza. Si se pierden el último partido por amonestación, ya es un tema de que no supieron gestionar su amarilla. Pero creo que ahí en esa dualidad vamos a estar, ¿no? Y lo mismo le va a pasar a la selección boliviana en Colombia. Yo dudo que juegue Miguelito ese partido en Colombia. Una amarilla y adiós Miguelito, que es un tipo que tiene una gran cantidad de goles en estas eliminatorias con la selección boliviana. 6 o 7 goles ya lleva Miguelito. Entonces, clave, los dos van a enfrentar, Bolivia y Venezuela van a enfrentar a dos selecciones ya clasificadas. Brasil va a estar clasificada, ya clasificó de hecho, Colombia va a estar seguramente clasificada, seguro. Si Colombia no llega clasificada hasta, o sea, por ejemplo, si Colombia pierde con Bolivia, bueno, prácticamente queda en jaque Venezuela. Prácticamente. Pero si Colombia resbala contra Bolivia, tipo empatando, por ejemplo, esto significaría que sí, es muy mala noticia para Venezuela que Bolivia haya sumado un punto, pero esto también representaría que Bolivia, empatando con Perú en casa y empatando con Bolivia en casa, no es una selección en su mejor momento, cosa que Venezuela tendría que aprovechar en el último partido y ganarle, ¿no? O sea, una Colombia que no pueda con una Bolivia en casa, dudo que pueda contra una Venezuela de visita. A eso voy, ¿no? Entonces, la cosa no es tan fácil, muchachos, como que 2 más 2 son 4, que si este ya está clasificado, que si este no está clasificado, si este va relajado. Yo creo que la cosa no va por allí. A ver, vamos a hablar de los rivales de la última fecha. Colombia. Colombia enfrenta una mini crisis de resultados. Néstor Lorenzo no está en su mejor momento frente a la prensa y a la hinchada, el director técnico argentino que dirige a la selección Colombia. Eso quiere decir que no va a ir a regalar nada ni contra Bolivia, porque, repito, necesita clasificarse en la fecha 17, ni contra Venezuela en la última fecha. Seguro va a querer rescatar algo. Mínimo va a querer hacer algunas pruebas, pero que los jugadores le rindan y le saquen resultados en Maturín. Porque Néstor Lorenzo necesita resultados y levantar la moral, recobrar la confianza del equipo de cara al Mundial. Pero Brasil no es menos, porque si ustedes creen que Brasil va a ir a Bolivia a regalar el partido, ya les cuento que si se hagan algunos resultados más que lógicos, como por ejemplo Uruguay ganándole a Perú en Montevideo en la penúltima fecha, la selección paraguaya ganándole a Perú en la última fecha, la selección paraguaya ganándole a Ecuador de local, un lugar donde Ecuador jamás ha sacado ni siquiera un empate, como es en Asunción, la selección ecuatoriana ganándole a la selección argentina en casa en la última fecha, una Argentina ya clasificada y un Ecuador invicta de local. Si se dan algunos resultados que son muy probables, si Brasil va al Alto a regalar el partido y pierde, Brasil va a perder muchísimos puntos en el ranking FIFA
Estuve sacando unos cálculos y me daba algo así como 25 puntos aproximadamente del ranking FIFA. Y Brasil hoy es top 5 del ranking, pero si pierde contra una selección que está muy por debajo en el ranking que Brasil, como Bolivia, va a perder muchísimos puntos del ranking y ojo, y puede salir, no sé si del top 10, pero se puede acercar. Y si Brasil sale del top 10, no entraría entre los cabezas de grupo del Mundial. Ojo, y si Brasil pierde el partido en el Alto y si los demás resultados que les dije que eran lógicos se dan, es decir, sus rivales más directos de Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Brasil podría quedar sexta de las eliminatorias, incluido si Colombia gana en Venezuela. Imagínense ustedes que Colombia le gana a la Vinotinto, le gana a Bolivia, hace 6 puntos, Colombia sube mucho en la tabla de posiciones y Brasil no gana en el Alto. Brasil lo más probable es que pueda quedar sexta de las eliminatorias sudamericanas. Ustedes saben lo que representaría eso para el pueblo brasileño, para Ancelotti incluso, como entrenador que está recién llegando y tratando de recobrar la confianza de la hinchada de cara al Mundial. Un Mundial que aspiran a ganar, con toda la plata que ha invertido. Brasil sexta de las eliminatorias, o sea, se hubieran quedado fuera si hubiese sido el formato anterior, el del Mundial de 32 selecciones. Fuera Brasil, fuera, ni siquiera el repechaje. Entonces, el que crea que Brasil va a ir a regalar el partido en el Alto, amigos, ya les digo yo que eso no va a ocurrir. Es decir, que si Bolivia le gana a Brasil en el Alto es porque Bolivia hizo la tarea y lo hizo bien ante una selección estelar que va a ir con todo. Así que, si creían que Brasil iba a regalar el partido, olvídense. Si creían que Colombia, con una crisis de reputación del entrenador y de resultados, va a regalar el partido en Venezuela, olvídense. Olviden eso. Yo creo que eso no va a ser tal. En todo caso, creería que Colombia tiene más probabilidades de, ¿saben?, bajarle la vara a ese partido, porque total, el entrenador dice, quizás yo prefiero poner a unos jugadores suplentes, que la gente sepa que son suplentes, que son jugadores alternativos que estoy probando, y si pierdo, pues le echo la culpa a esa circunstancia. Mira, yo estoy probando de cara al Mundial, no importa si pierdo en Venezuela, porque capaz ir a Venezuela con todos los jugadores, Luis Díaz, etcétera, James, y perder en Maturín o empatar en Maturín, por allí sí pudiera acarrear muchísimas más críticas de parte de la hinchada, ¿no?, y de la prensa. Entonces, en todo caso, veo un poquito más probable que Colombia se guarde un poco más contra Venezuela, además que hay afinidades entre naciones, pero Brasil lo dudo mucho. Y aún así creo que Colombia también va a ir con todo, va a ir con su 11 de gala, su 11 titular. Quizás va un poquito más relajado, ya dependerá de los jugadores. Pero para mí Venezuela y Bolivia en esta última fecha tienen que demostrar, y no se pueden guardar nada Bolivia y Venezuela, porque si no se pueden quedar fuera. Colombia y Brasil no se guardarán nada. Bueno, ya lo dije, ya dije ese punto. Otra cosa, partido simultáneo. Creo que esto es un escenario que pocos han visto, o del que se ha hablado muy poco, que estos partidos se van a jugar a la misma hora. O sea, vamos a estar de infarto viendo las dos pantallas, más pendientes del partido del vecino que del propio. Por momentos, de repente vamos a estar muy nerviosos con lo que estamos viendo de nuestro partido. Yo no sé si voy a ir, bueno, no. O sea, bueno, yo creo que voy a ir quizá al partido Venezuela-Argentina, pero no, ese día voy a estar en casa súper nervioso y ansioso con todos ustedes viendo los dos partidos al mismo tiempo. Así que, bueno, hermanos bolivianos, hermanos venezolanos, la verdad es que la vamos a pasar seguramente muy mal en ese encuentro. Esperemos que muy bien, pero no, yo creo que van a ser partidos de mucho nervio a la misma hora. Y probablemente esto signifique que se juegue de noche. Es muy probable que estos partidos se jueguen a las 7, 8 de la noche. Y al ser así, ya yo he hecho un video sobre el tema, hay que ver cómo afecta la altura en la noche en el rival de Bolivia, en este caso en Brasil. Pocos saben, pero la razón por la cual la selección boliviana no juega de noche sino de día, y que solo ha jugado de local 3 veces en los últimos 17 años por eliminatorias, evitando la noche, solo ha jugado 3 veces de noche en la selección boliviana por eliminatorias en los últimos 17 años. Esto se debe a que la radiación es mucho menor al estar mucho... o sea, cuando uno está muy alto, hay un tema allí atmosférico, hay un tema de oxígeno, hay un montón de cosas que afectan en la capacidad de rendimiento del jugador, y una de esas tiene que ver con la forma en cómo te llegan los rayos del sol, que hacen que te fatigues muchísimo más. O sea, estás mucho más alto, la fatiga es mayor, porque la cercanía, o sea, la forma en cómo influyen los rayos ultravioletas es
es bárbara, ¿no? Y esto se intensifica en las horas del mediodía, a las 2, 3 de la tarde, horarios en los que suele jugar la selección boliviana. Cuando baja la noche, esa radiación disminuye y la fatiga, por lo tanto, es mucho menor. Entonces, si tú al efecto de la altura, es decir, de la poca oxigenación, la poca capacidad de reponerse, la poca capacidad de respirar que tienen los jugadores, le sumas el calor, el desgaste, el agotamiento por radiación, es prácticamente imposible jugar al fútbol y muy difícil. Solo se le hace más fácil a selecciones que están mejor aclimatadas, ¿no? Más habituadas a la selección boliviana, que sus jugadores puede que no estén ahorita, algunos de ellos jugando en la altura, recientemente no lo están haciendo, pero bueno, todos salieron de la liga boliviana, todos fueron 1000 veces al Alto, todos fueron 1000 veces al Hernando Siles, todos jugaron, o muchos de ellos jugaron en el Bolívar, en el Always Ready, o sea, nada de esto es nuevo. Entrenan allí, se concentran durante 2-3 semanas, por lo tanto sacan diferencia con respecto a un brasileño que solo ha estado sobre el nivel del mar, en la playa y en Europa, y rara vez va a la altura. Pero cuando cae la noche, se mantiene el tema este de la poca oxigenación, eso no varía, el tema de la altura sigue afectando igual, pero la radiación es mucho menor. Por lo tanto, es más fácil recobrar el esfuerzo físico por el tema del sol, No estoy diciendo que es que haga calor y que el calor es lo que te cansa, no, es la radiación. Y esto es una cuestión científica, esto yo me metí a investigarlo, esto lo pueden buscar ustedes mismos, ustedes le pueden preguntar a un médico o una persona que sepa de estos temas y le va a decir efectivamente la radiación influye y mucho. Yo de hecho lo he repetido 1000 veces, he tenido la oportunidad de estar a esa altura, 3600, 3200, he estado a 4200 metros sobre el nivel del mar en los geysers del Tatio en Chile, en la frontera con Bolivia, y les puedo decir que, o sea, puede estar haciendo menos 10 grados, pero como hay tanta radiación, bueno, llegas a tu casa totalmente quemado, o sea, afecta y mucho, y llegas agotado, y tú no sabes por qué, pero incluso llegas a sudar. Entonces, el que sabe de esto, el que lo vive, el que tiene la oportunidad de experimentar estas situaciones, sabe que de noche el tema de la altura influye un poco menos. O sea, esto de jugar a 4000 metros sobre el nivel del mar influye un poco menos. Los últimos 3 partidos que ha jugado la selección boliviana, de noche por eliminatorias, los 3 los perdió. Perdió con Ecuador en estas eliminatorias, en La Paz, perdió con la selección brasileña en el 2022, 4-0. Brasil le metió 4 a Bolivia jugando de noche en La Paz. Eso sí, era La Paz, hay que ver ahora en el Alto. Y Brasil tenía un equipo semi alternativo. Sí, tenía un equipo mixto. Y además de esto, también perdió con la selección chilena, creo que, no sé si fue por el 2010, 2008, por ahí fue. Perdió con la selección chilena, 1-2 o 2-0, ya no recuerdo exactamente. Yo hice un video al respecto y se los voy a dejar al final de por si lo quieren ver, un poco más extenso, explicando todo esto ya desde el punto de vista un poquito más científico e investigativo. Entonces, este es un aspecto a destacar. Se juega seguramente de noche. En simultáneo, ¿cómo afecta la altura ahora de noche a un equipo como el brasileño, que es un equipo élite, dirigido por un técnico élite? Veremos. Yo creo que se va a mantener la sede, seguramente se va a jugar en el Alto. Hay gente que dice que en ese estadio no se puede jugar de noche, pero yo lo vi de noche habilitado en Copas Internacional, no me acuerdo si Sudamericano o Libertadores, y estaba bien. Entonces no creo que haya problemas ni excusas para que lo tengan habilitado para este encuentro. Muchachos, Bolivia puede regresar a un mundial después de 32 años. Venezuela podría ir a su primera Copa del Mundo. Va a ser una doble fecha espectacular y la última jornada va a ser de alto impacto. La última jornada va a ser muy emotiva. La última jornada va a desatar 1000 pasiones de todos los hermanos bolivianos y hermanos venezolanos que lamentablemente se tienen que repartir un cupo al repechaje. Va a estar hermoso, va a ser de infarto, va a ser muy emocionante, va a ser inolvidable, estoy seguro de eso. Lo vamos a cubrir por acá, por Cafecito Gol. Ya queremos que llegue septiembre para ver quién se queda con ese puesto. Lo único que les puedo decir es que gane el mejor y el que vaya al repechaje, que sea el máximo y mejor representante posible que pueda tener Sudamérica para obtener ese 7º cupo a la Copa 2026.
Repito, que gane el mejor y nos vemos pronto con otro cafecito.